Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban el saludo de todo el equipo que elabora en nuestra organización civil. Particularmente reciban el saludo de nuestro director ejecutivo, ingeniero Juan Serna Espinosa. Les agradecemos por la confianza depositada en nuestra organización. Les comento, amigos, que el día de hoy el ingeniero Ángel Manero Campos. Hoy vamos a desarrollar el tema sobre impacto del financiamiento en la pequeña agricultura peruana. Hoy conoceremos estructura de costos, rentabilidad, cómo optimizar el PAE agro. Les comento que el ingeniero tendrá una hora para desarrollar su ponencia y luego estaremos ya con la acostumbrada rueda de preguntas donde ustedes, amigos, tendrán la oportunidad de participar con las preguntas que ustedes crean convenientes. ¿Sí? Bien, vamos a saludar entonces y dar la bienvenida al ingeniero Ángel Manero Campos, ingeniero agroindustrial con maestría en administración de negocios, ha sido gerente de operaciones de Sanchay Export, director del Banco Agropecuario, director de promoción de negocios de Sierra Exportadora, director nacional agrícola del Minagri y actual consultor senior en desarrollo productivo y negocios agrarios. ¿Cómo está, ingeniero Ángel Manero? Bienvenido a nuestro webinar. A nombre de CEDIR los saludamos. ¿Cómo están? Bien, Juliana, gracias a ustedes, gracias a CEDIR por la oportunidad de hablar sobre este tema muy importante para el desarrollo agropecuario del Perú, que es el financiamiento, que tiene connotaciones laterales, ¿no? Varias, que vamos a explicar más adelante, y al final vamos a comprender la importancia de este tema. Yo quisiera empezar hablando... Sí. Sí, adelante, por favor. Yo quisiera empezar hablando de precios, porque es un tema coyuntural y que va relacionado también al financiamiento, como veremos más adelante. A ver. Ustedes saben que los precios internacionales de los commodities, que son estos productos como el maíz, el trigo, el aceite, ¿no? Estuvieron en una tendencia alcista de precios, ¿no? Vamos a ver cómo están los precios estas semanas o estos días, ¿no? Estos precios internacionales por lo general tienen tres variables acerca de cómo impactan al consumidor nacional. Lo primero es la cotización internacional que se da por lo general en bolsa, la Bolsa de Productos de Chicago, y estos precios de referencia en bolsa varían con varias variables, pero hay dos centrales, que son las cosechas, es decir, las expectativas de cosecha que vamos a tener. Si la cosecha va a ser muy alta, obviamente los precios a futuro de estos productos tienden a la baja, y si las cosechas se castigan o tienden a la baja, los precios tienden a subir. Y por lo general también se vinculan al precio del petróleo, del crudo, ¿no? Por lo general, ¿no? Aunque algunos productos a veces tienen un comportamiento diferente al precio internacional de petróleo, pero por lo general sube el petróleo, suben los precios de los commodities también. Y ya llegando al Perú, estos productos que llegan del extranjero, en el Perú se ven afectados por el tipo de cambio. O sea, en la medida que el dólar sube, los precios para el consumidor local van a ir subiendo también. Por eso también es un tema de preocupación. Y lo otro que no es despreciable, porque también es un buen componente de cuando los precios suben o cuando los precios bajan, son las expectativas. Es decir, si hay expectativas de los comerciantes, de los agentes comerciales, de que el precio sube, el comerciante se va a querer cubrir, ¿no? Y va a tener un comportamiento de elevar los precios cada semana o cada día, porque dice, oye, después ¿cómo voy a volver a comprar mi mercadería si el dólar está subiendo, si los precios internacionales están subiendo? Me cubro, trato de elevar los precios lo máximo posible, ¿no? Para tener un colchoncito ahí para cualquier inconveniente. Al revés también pasa. ¿Qué pasaría si los precios internacionales están bajando? Si el tipo de cambio está bajando, el comerciante va a decir, oye, prefiero rematar un poco mi mercadería, bajo unos puntos el precio, porque la próxima semana o aquí a 2 semanas el precio va a ser mucho más bajo.
Es decir, si las expectativas son hacia abajo, los comerciantes también van tirando el precio hacia abajo para no llegar a los precios piso, digamos, ¿no? Por eso que las expectativas juegan un rol importante, así como el tipo de cambio y así como la cotización internacional de estos productos. Por ejemplo, el crudo, ¿no? El indicador WTI, que es el Texas, ¿no? Que es la referencia para el petróleo que importamos aquí en Perú, en agosto del año 2020 estaba a $42. De ahí ha ido subiendo y su máximo precio se dio en junio de este año, cerca de $74. Y para agosto de este año ya está tendiendo a la baja, ya está en $68, ¿no? Es decir, todavía $68 es más de los $42 que estaba en agosto del año pasado, pero por lo menos ya vemos que se detuvo la tendencia alcista y ya estamos en el lado pues donde el precio está decreciendo, ¿no? Esperamos que siga decreciendo, que llegue entre 40 y $50 para que los precios se normalicen, ¿no? Pero lo importante es decir que esta tendencia de alza del petróleo ya se detuvo e inclusive ya hay una tendencia a la baja. El maíz, ¿no? El maíz, este cuadro refleja los precios desde agosto del año pasado a agosto de este año, es decir, el último año de precios. Hemos visto que ha ido incrementando hasta mayo, que llegó al pico, ¿no? Casi los $300 por tonelada, pero desde mayo ya ha ido bajando, ¿no? Y hay una tendencia, como ven, a la baja. Lo importante es que la tendencia alcista ya se detuvo y la tendencia ya está a la baja. Puede ser que se mantenga ahí, pero ya vemos una tendencia a no subir, ¿no? Que es lo importante. El trigo, ¿no? Igual, estos son los precios del último año. No seguí un poco por ese puntito que se ha disparado hacia arriba. Eso simplemente refleja un contrato que se ha vendido a un precio alto, pero no es, hay que ver la tendencia de la gráfica. Y en el trigo, el mayor precio se vio en junio, y ya después de junio hemos visto que ligeramente una tendencia a la baja, pero últimamente ha subido el precio en las últimas semanas, aunque ya parece que está bajando nuevamente, ¿no? Pero lo importante es que esa tendencia alcista ya se detuvo, ¿no? Esperamos que siga bajando en las siguientes semanas. El aceite de soya, ¿no? Estos son los precios del último año, igual el máximo precio se obtuvo en junio, ¿no? Y de ahí ha ido bajando, aunque comportamiento todavía de subir y bajar, pero ya no estamos por debajo del pico que tuvimos en junio, ¿no? Y la tendencia también es a disminuir. La torta de soya, que es importante para el alimento del ganado, ¿no? Tuvo su máximo precio en abril, de ahí en junio, digamos, casi repitió ese precio, pero también vemos una tendencia a bajar, ¿no? Esto es importante, porque tenemos que informar al mercado acerca de que los precios de los commodities, de estos alimentos que importamos, ya han detenido esa tendencia alcista, que ya se ve una tendencia a disminuir en sus cotizaciones internacionales, y esto es importante para trabajar el tema de las expectativas, que los comerciantes no crean que va a seguir subiendo el precio de los alimentos, ¿no? Un momentito, por favor. Que el comercio no crea que va a seguir subiendo el precio de los alimentos y si hacemos nuestro trabajo interno, es decir, le damos la garantía a los agentes económicos de que vamos a tener un Banco Central de Reserva profesional, de que el Ministerio de Economía va a tener un manejo responsable de la caja fiscal, si le damos la seguridad a los inversionistas, ¿no? Para que sigan invirtiendo, el precio del dólar también va a retroceder, ¿no? Y esto es importante porque, como lo dijimos al inicio, esto impacta sobre el precio de los alimentos que paga el consumidor. Pero ¿cómo están los precios de los productos
de nuestra pequeña agricultura que se orientan al mercado nacional. Esa es la otra cara de la moneda. Ya salió el marco orientador de cultivos que publica el Ministerio de Agricultura cada año y ellos han hecho un análisis de los precios de los alimentos del año 2020 respecto a un año base que ha sido el año 2007. Y si comparamos los precios de nuestra pequeña agricultura, llámese arroz, papa, camote, verduras, una canasta de 23 productos, los precios del año 2020 con respecto al año 2007 son más bajos, cuando obviamente deberían ser más altos, ¿no? Han pasado 13 años, los precios deberían estar más arriba, pero los precios del año 2020 son más bajos que inclusive en el año 2007, ¿no? Esto refleja algo que venimos diciendo hace muchos años. Cada año la tendencia es aumentar las áreas de los productos de la pequeña agricultura porque se está ampliando la frontera agrícola bajo riego y esto hace que lleguen más alimentos a los mercados y esto hace que sigan bajando los precios, ¿no? Ya este es un reporte oficial del Ministerio de Agricultura. Ya vemos constantemente precios a la baja en los productos que producen nuestros agricultores, ¿no? Porque ustedes saben que la agricultura, la pequeña agricultura, la agricultura familiar, básicamente se orienta al mercado local. ¿Qué dice el mismo reporte del marco orientador de cultivos respecto de las siembras que se van o ya están haciéndose, ¿no? Esto es campaña 2021-2022, que va a reflejarse en los precios que van a recibir los productores el próximo año, ¿no? Porque obviamente si hay mucha cosecha, los precios tienden a bajar y si las cosechas disminuyen, los precios tienden a subir. Pero lo que nos dice el marco orientador de cultivos es que en esta campaña que ya inició y se está sembrando 6%, casi 7% más que el promedio de los últimos 5 años. Es decir, seguimos sembrando más áreas, incrementando más áreas de productos que se orientan al mercado nacional y esto preocupa un poco porque los precios van a seguir siendo castigados. La última columna es el semáforo y en rojo están casi todos los productos porque en todos esos productos las áreas están incrementándose, entonces hay una expectativa de que los precios sigan disminuyendo, ¿no? Entonces tenemos una moneda que tiene dos caras, ¿no? De alguna manera los commodities, los productos que importamos han tenido un comportamiento hacia arriba, pero los productos que produce nuestro agro tienen un comportamiento hacia abajo. Esto sin duda ayuda al consumidor, pero perjudica pues a nuestros productores nacionales, ¿no? Ahora sí vamos de lleno al tema, la estructura de costos y utilidad para medir cómo impacta el financiamiento en la competitividad de los pequeños productores. Esto como referencia es el desempeño empresarial, ¿no? Ahí hay 3 empresas, estos son números del año 2019, Leche Gloria, Laredo, que es una empresa azucarera, Camposol, que es una empresa agroexportadora, bueno, que ese año Camposol tuvo un año espectacular por los arándanos y por las paltas, pero en un año Leche Gloria vende 3.425 millones de soles, Laredo, que es la azucarera, 250 millones de soles, y Camposol, 1.166 millones de soles. Esas son sus ventas. Su costo de producción es el 81% de sus ventas. En el caso de Leche Gloria, en el caso de Laredo, 88% de sus ventas, y en el caso de Camposol, 47% de sus ventas. Quiere decir que la utilidad bruta es 19% para Leche Gloria, 12% para Laredo, 53% para Camposol. ¿No? Lo de Camposol es un año excepcional, eso no es normal, ¿no? Pero más o menos la utilidad bruta de una empresa agroindustrial se sitúa entre 19 y 30%, más o menos, ese es su rango. Lo de Laredo, 12%, fue porque ese año el precio del azúcar estuvo terrible, ¿no? Pero lo normal es que estén entre 19 y 30%. Esto es un poco como referencia para ver cómo está el sector empresarial.
Vamos a ver escenarios para la papa blanca, por ejemplo. Y menciono la papa porque la papa es un cultivo conocido por todos y es fácil de conocer y de entender, ¿no? Aquí tenemos tres escenarios, todos para el mismo pequeño productor. Un pequeño productor que en un escenario produce 6 toneladas por hectárea, en otro escenario 10 toneladas por hectárea y en otro escenario 20 toneladas por hectárea. El mismo productor, obviamente, para sacar 6 casi no invierte, ¿no? Utiliza la misma semilla, básicamente su mano de obra, ¿no? Su trabajo ahí en la chacra. Pero para sacar 10 toneladas por lo menos tiene que fertilizar algo, ¿no? Y para sacar 20 toneladas, pues ya tiene que fertilizar, tiene que usar una semilla certificada, tiene que hacer algún control de sanidad también, ¿no? Para sacar 20 toneladas por hectárea. El mismo agricultor en estos tres escenarios, en el primer escenario se va a gastar 3.000 soles por hectárea, en el segundo escenario 4.500 soles por hectárea y en el tercer escenario 8.000 soles por hectárea. Estos tres rendimientos obviamente no son altos rendimientos, ¿no? Son rendimientos normales que puede tener cualquier productor. En el primer escenario, el costo por kilo, el costo unitario de producción es 50 céntimos, en el segundo escenario 45 céntimos y en el tercer escenario 40 céntimos. O sea, ahí se ve más o menos cómo la productividad disminuye el costo de producción, ¿no? La siguiente columna es el precio de venta, que eso es, digamos, un precio normal para la papa en chacra, 60 céntimos en chacra, aunque ahorita está un poco por debajo de eso, el mayorista está más o menos 91 céntimos de sol, ¿no? Pero digamos 60 céntimos es un precio normal en chacra, ¿no? A ese precio, el nivel de ingresos para el primer escenario es de 3.600 soles, para el segundo escenario 6.000 soles, para el tercer escenario 12.000 soles, siendo la utilidad para el primer caso 600 soles, la utilidad para el segundo caso 1.500 soles y la utilidad para el tercer caso 4.000 soles, ¿no? Estos escenarios que reflejan cuánto el productor tiene capacidad para invertir en su cultivo y obviamente tiene cierta tecnología para sacar un mayor rendimiento. Aquí no entra el financiamiento, acá estamos suponiendo que el productor está trabajando con su plata. El impacto del financiamiento lo vemos aquí. Más o menos, son los mismos escenarios, 6 toneladas, 10 toneladas, 20 toneladas, ¿no? El precio de venta es el mismo, los costos de producción unitarios son los mismos, pero aquí entra a tallar ya el gasto financiero. Imaginemos que el productor no tiene plata, pero tiene la posibilidad de conseguir financiamiento, ¿no? Normalmente un productor se financia el 70% del costo de producción, ¿no? Y el costo financiero actualmente, digamos, de una banca comercial, que puede ser 30% al año, llevado a una campaña de papa, es más o menos 20% por campaña, ¿no? Sobre esa base se ha sacado el gasto financiero. En el primer escenario, obviamente no hay gasto financiero porque no invierte nada, no invierte, básicamente usa su misma semilla, su trabajo. En el segundo escenario sí, tiene que conseguirse un financiamiento para lograr llegar a esos 4.500 soles de costo de producción. Y en el tercer escenario, obviamente, tiene que conseguir más para llegar a esos 8.000 soles de costo de producción. Tiene que financiarse más. Entonces, el gasto financiero para el segundo escenario es de 630 soles por hectárea y para el tercer escenario 1.120 soles. Eso hace que la utilidad, bueno, en el primer caso se mantiene, es 600 soles, en el 870 soles y en el tercer caso 2.880 soles. Es decir, cuando hay gasto financiero, obviamente impacta sobre la utilidad que tenemos, ¿no? Y lo que hay que ver aquí es la utilidad, comparar la utilidad entre el primer y segundo escenario, ¿no? Casi es la misma. Es decir, ¿cuál es la moraleja acá? Que si te vas a endeudar, si te vas a financiar para producir a media, mejor no lo hagas, ¿no? Si te vas a financiar es por lo menos para que estés en el tercer escenario, ¿no? De un rendimiento medianamente aceptable, porque si no, va a ser casi lo mismo que el productor que casi no invierte nada, ¿no? Entonces,
tener en cuenta, grabar ese tercer escenario de un productor que tiene tecnología, acceso al financiamiento, que puede sacar 20 toneladas por hectárea, su gasto financiero es 1.120 soles por hectárea y su utilidad es 2.880 soles por hectárea. Guardar esos números porque esos son los que van a entrar aquí, ¿no? Si los comparamos con las empresas, el papero al lado de las empresas tiene un costo de producción de 67% de sus ventas y su utilidad bruta es 33% de sus ventas. Es decir, es una utilidad aceptable. Obviamente si el precio de la papa está en condiciones normales. Si el precio cae, como lo hemos visto, a 30 céntimos en chacra, 40 céntimos en chacra, 20 céntimos en chacra, 15 céntimos en chacra, eso sí es destructivo, ¿no? Ahí ya no hay análisis. Por lo menos tenemos que asegurar o tenemos que generar las condiciones para que el precio de la papa no caiga mucho, que para que por lo menos sea 60 céntimos en chacra, que es lo que permite obtener estas cifras para el pequeño productor, ¿no? Estamos hablando de una utilidad bruta de 33%. ¿Qué es lo que castiga al pequeño productor? Es el gasto financiero, ¿no? El gasto financiero es muy alto, es 9% de sus ventas. Mientras que una empresa, por lo general, su gasto financiero, Leche Gloria debe tener un gasto financiero de 1% de sus ventas. Laredo, y esto es una estimación, su gasto financiero debe ser 2% de sus ventas. Camposol también debe ser 2% de sus ventas, pero un pequeño productor por lo general es 9% de sus ventas, ¿no? Ahí está una gran limitante de la competitividad de la pequeña agricultura, el gasto financiero, ¿no? Es por eso que siempre cuando se habla de desarrollo de la pequeña agricultura, hablamos del financiamiento como un tema central, porque es un tema que resta competitividad a la avena, ¿no? Y obviamente la otra variable son los precios, ¿no? Aquí estamos hablando del precio de papa aceptable, pero si los precios caen también eso ya es imposible de superar, ¿no? Entonces, este es el tema central, ¿no? Cuando hablamos de ingresos de los pequeños agricultores, sus ingresos dependen de la cantidad, que es la productividad, cuánto sacas por hectárea, y obviamente depende del precio, ¿no? A cuánto vas a vender. Cantidad por precio. La cantidad que es un reflejo de la productividad, esa productividad depende del agua, depende de las semillas, depende de la tecnología, de la asistencia técnica que puedas tener, de la post cosecha que reduce mermas, del capital que puedas tener o del financiamiento, ¿no? Pero centrémonos ahí en productividad. De esos temas, ¿no? Porque cuando se habla pues de desarrollo de la pequeña agricultura y hay que darle estos servicios, hablamos precisamente de agua, de semillas certificadas, de tecnología, de asistencia técnica, de post cosecha, de capital, de financiamiento. Pero siendo realistas, es imposible darle todos estos servicios a la pequeña agricultura. Tenemos que empezar por algo. Tenemos que empezar por aquel servicio que jala y mueve a los demás. Y ese, amigos, es el financiamiento. ¿Sí? El financiamiento es el que logra en la práctica jalar a los demás servicios, ¿no? Y esa es una parte. Cuando hablamos de precio, el precio que es una variable del mercado, y el mercado obviamente depende de la oferta, si hay muchas cosechas los precios se caen, si hay menos cosechas los precios suben, de la demanda, de cuánto aumenta el consumo, o si el consumo se complica, como hemos visto por el caso del COVID, caen, de la logística obviamente, si estoy muy lejos del mercado, si estoy cerca de mercados, de la intermediación, cuántos intermediarios tiene que pasar mi producto para llegar hasta el mercado, hasta el consumidor final, ¿no? Entonces, de todas esas variables depende el precio, ¿no? Pero si tenemos que escoger una de esas para trabajar y priorizar, esa tiene que ser la demanda, ¿no? Si nosotros promovemos la demanda, vamos a jalar para arriba los precios de esos productos. Entonces, si hablamos de productividad, le decía, prioricemos el financiamiento. Si hablamos de mercado, prioricemos la demanda. El financiamiento, medianamente sabemos cómo hacerlo, ¿no? Aunque vamos a ver después lo que es el FAE Agro.
Pero la demanda es una agenda pendiente de los ingenieros. Los ingenieros que llegamos al Ministerio de Agricultura, por lo general no sabemos cómo promover la demanda. Nos hemos creído de que el mercado, los precios los define el mercado, y esto no es tan cierto, ¿no? Porque si bien es cierto, el precio lo define el mercado, hay un proceso de formación de precios. ¿Cómo se forma el precio para el productor agropecuario, ¿no? Y esa formación obviamente depende de la oferta, depende de la demanda, de la logística, de la intermediación y otras variables, ¿no? Y entonces, ¿cómo promovemos la demanda? ¿No? La demanda obviamente mejora si hay más consumo. Esas campañas de promoción del consumo sirven, no aumentan mucho el consumo, pero sí 1%, 2%, 3%, siempre es importante. Más exportación, si pudiera, ¿no? Si se pudiera de esos productos, obviamente ayuda, ¿no? Porque eso le quita producto al mercado local y lo saca hacia afuera. Y aquí hay un tema importante que es nuestra agenda pendiente y urgente, más industria. Tenemos que industrializar muchísimo más para quitarle producto al mercado de frescos, para quitarle producto al mercado de abastos, que esto se vaya a la industria y nos ayude un poco a regular, pues, estos excesos de ofertas, ¿no? Que, como decía, el marco orientador de cultivos ya nos indica que este año o el año que viene vamos a tener 6% más, por lo menos, de cosechas, ¿no? Y eso va a seguir complicando los precios. De modo que más industria, esa es una agenda importante, es una agenda relevante y una agenda posible, ¿no? Porque lo hemos visto en otras presentaciones, hay varios productos de los cuales con unos simples ajustes de normatividad podemos promover una industria agropecuaria importante, ¿no? Y lo otro es la diversificación, obviamente, ¿no? Si yo en papa, ¿no? Le digo a los productores, tenemos que sembrar 20% menos de papa, pero el papero, ¿qué va a sembrar? Pues si en sus condiciones, oye, voy a sembrar más quinoa, pero si siembro más quinoa baja el precio de la quinoa, ¿no? Entonces, tenemos que diversificar más, tenemos que hacer más investigación, desarrollo e innovación para tener sustitutos a estos cultivos que tradicionalmente hacemos, ¿no? De modo que más consumo, más exportación, más industria y más diversificación es importante para aumentar la demanda. Si aumentamos la demanda, estamos mejorando colateralmente los precios, ¿no? Entonces, lo central de este cuadro es que no podemos darle todos los servicios a los agricultores, pero sí podemos darle dos esenciales, que es el 80% de casi todo, ¿no? El financiamiento, que es un gatillo de la productividad, y la demanda, que es el gatillo del mercado y de los precios. Vamos al FAE Agro. Como ustedes saben, el FAE Agro empezó con 2.000 millones de soles, que es un fondo que se destina al financiamiento de los pequeños productores, garantizado por el Estado hasta en un 98%. ¿No? El problema es que de esos 2.000 millones de soles, lo único que se ha colocado a la fecha es cerca del 10%, cerca de 200 millones de soles. No se ha podido avanzar más porque hay varias limitantes, ¿no? Lo primero es que se ha querido copiar el esquema, o medianamente el esquema de Reactiva Perú, que es un esquema hecho para empresas grandes, ¿no? Se ha querido copiar para diseñar un producto financiero para los pequeños productores, y ahí hay un problema de origen, ¿no? Y el otro problema es los incentivos, ¿no? Las cajas rurales, las microfinancieras no tienen mucho incentivo para promover el FAE Agro, ¿no? Porque si ellos cobran 30 o 40% normalmente al pequeño productor, y viene el FAE Agro y puede darle créditos a 12 o 15%, ellos lo ven como una competencia un poco desleal, ¿no? Porque son fondos del Estado, afecta a su negocio, y también hay que decir que la solidez de la financiera de estas cajas rurales, de estas microfinancieras, no está muy golpeada después del COVID, ¿no? O sea, no tenemos cajas rurales, no tenemos microfinancieras sólidas como para ver en ellas un vehículo grande para el FAE Agro, ¿no? Además que, como decía, lo ven como una competencia, ¿no? Una competencia desleal porque son de alguna manera recursos del Estado, ¿no? Entonces,
es necesario hacer algunos ajustes mediante decretos de urgencia, ¿no? Y aquí quisiera hablarle al ministro de Economía, ¿no? Porque hay que hacer un nuevo marco normativo, en mi opinión, para que el FAE agrario funcione y se dinamice. Lo primero, hay que sacar un decreto de urgencia, ¿no? Porque hay que cambiar leyes acá. Hay que focalizar el FAE agro en agrobanco, es decir, agrobanco, especializarlo en el FAE agro, que sea el único que dé esta línea de financiamiento. ¿Ya? Hay varios motivos para eso, ¿no? Pero el motivo principal es porque el agrobanco de alguna manera depende del Estado y nosotros podemos ponerle metas al banco, metas de colocaciones, ¿no? Hay que exonerar al banco de ratio colocaciones patrimonio, porque todo banco puede prestar más o menos 5 o 6 veces su patrimonio. Y el Banco Agropecuario, su patrimonio se ha ido reduciendo con estas pérdidas que ha obtenido en los últimos años. El patrimonio del banco debe ser cerca de ahora de 200 millones de soles, nomás. Es decir, si solo puede colocar 5 o 6 veces su patrimonio, estamos hablando de que podría colocar 1.000 millones o 1.200 millones de soles. Y el FAE agrario nació con 2.000 millones de soles, pero según el último mensaje presidencial, se le va a sumar 3.000 millones de soles. Es decir, va a tener 5.000 millones de soles y Agrobanco, en el mejor de los casos, podría colocar 1.200 millones de soles, ¿no? Entonces, como este es un producto financiero garantizado por el Estado, no había problemas en exonerar al banco de este ratio colocaciones patrimonio, ¿no? Para que pueda al final colocar esos 5.000 millones de soles. Y también, ¿no? Como son créditos prácticamente garantizados por el Estado, Agrobanco fácilmente podría conseguir esos recursos. Podría conseguirlos del BCR, de la banca comercial, del mercado de capitales, de cualquier lugar. Entonces hay que darle al banco esa potestad de conseguir este financiamiento, ¿no? No necesita recurrir al fondeo de COFIDE o al fondeo del MEF, ¿no? Como ya es una cartera garantizada, puede conseguir esos recursos del sector privado, ¿no? A unas tasas bajísimas, ¿no? Porque son colocaciones prácticamente garantizadas al 100%, ¿no? 98%, pero bueno, casi es un 100%, ¿no? Y lo otro que sugiero en el último punto que dice tasa 1 es aprovechar todo esto para simplificarle la vida al productor, ¿no? Uno mismo a veces no entiende, ¿no? Tasa efectiva, la tasa... estas tasas donde te ponen todos los gastos y no recuerdo cómo la llaman, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La tasa efectiva de 15% al año, si yo saco mi crédito para 6 meses, no es la mitad, no es 7.5%, ¿no? Sino hay que hacer un cálculo para saber cuánto es el pago de interés que puede haber, ¿no? ¿Por qué no, en el marco de que el productor agropecuario es un cliente, digamos, diferente al de la banca comercial convencional, ¿por qué no le sacamos un producto financiero con interés simple, ¿no? Yo digo 1% mensual, el agricultor sabe que si se demora 3 meses paga 3%, si se demora 5 meses paga 5%, si se demora 8 meses pagará 8%, ¿no? Algo simple de entender y simple de calcular, ¿no? Ya internamente el banco hará, pues, sus cálculos financieros, ¿no? Conforme al costo del capital, ¿no? Pero hacia el productor tenemos que simplificarle las cosas, ¿no? Por eso se plantea esta tasa 1, ¿no? 1% mensual calculado bajo el método de interés simple, ¿no? De modo que el FAE agrario necesita varios ajustes. En realidad sería estupendo que le podamos destinar 5.000 millones de soles a los pequeños productores, ¿no? Obviamente esto debe ser más o menos el 50% de lo que necesita, pero ya es importantísimo. Y si podemos darle con esta flexibilidad, con este bajo costo de interés, ahí estaremos apoyando a la competitividad de este pequeño productor, ¿no? Eso es importantísimo, como hemos visto, ¿no? Estaríamos cerrando la brecha entre el gasto financiero de una gran empresa y de un pequeño productor,
y estaríamos ayudándolo a ser más competitivo. En realidad, esto es una especie de subsidio indirecto, pero es necesario. No necesitamos cambiar la Constitución para esto, ¿no? El artículo 88 de la Constitución dice que el sector agro es el sector preferente de la economía del Perú, es decir, marco legal tenemos para ese decreto de urgencia, ¿no? De modo que solo se necesita voluntad, ¿no? Lo que planteo es reestructurar completamente el agrario, no pegarlo a lo que fue reactiva, sino hacer una cosa novedosa. Es algo que se puede hacer en una semana, encargarlo y especializarlo a Agrobanco completamente y quitarle esos límites de controles, porque Agrobanco no va a tener mucho riesgo, porque al final es una cartera garantizada por el Estado, ¿no? Agrobanco puede conseguir esos recursos de la banca privada, ¿no? Un poco para incentivar también a la banca privada, y lo va a conseguir a un bajo costo, y aprovechar esto para simplificarle las cosas al agricultor y plantearle estos temas, por ejemplo, de un cálculo del interés de manera más simple, ¿no? Este es un tema de financistas, pero es importante tocarlo, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que les quería presentar, ¿no? Es lo central a la avena, ¿no? Lo importante que es el financiamiento, cómo el pequeño agricultor sí puede ser competitivo, ¿no? Olvidémonos de ese tema de que la pequeña agricultura no es competitiva. El pequeño productor sí puede ser competitivo, y esa competitividad la podemos asegurar, como decía yo, en gran parte con dos cosas fundamentales. La primera es, y hay que empezar por ahí, es el mercado, ¿no? La demanda, ¿no? Y ahí si podemos ayudar en promover el consumo, si podemos ayudar en que exporten cada año más, si podemos ayudar en la industrialización, si podemos ayudar en la diversificación, que son elementos de una economía de mercado. Aquí no estamos hablando de una economía estatista, sino elementos de una economía de mercado. Más consumo, más industria, más diversificación, ¿no? Más exportación, son elementos de una economía de mercado. Si podemos hacer eso, estaríamos ayudando muchísimo a los productores. Eso es la mitad. Y la otra mitad, una vez que el precio de alguna manera está asegurado entre comillas, ¿no? Lo que no queremos es que los precios bajen terriblemente, como pasa con la papa, o pasa con el zapallo a veces, o con la cebolla a veces, o con el camote a veces, ¿no? No queremos que los precios caigan tremendamente, ¿no? O sea, no se trata de que aquí queremos un control de precios, ¿no? Sino que evitar con mecanismos del propio mercado, evitar que estos precios caigan y golpeen precisamente a la población más pobre del Perú, ¿no? Porque la población más pobre del Perú, que es el sector socioeconómico E, ¿no? Son los que ganan menos de 1.200 soles al mes, ¿no? Las familias que tienen un ingreso menor a 1.200 soles al mes, y esos son casi todos los pequeños productores del país. O sea, los pequeños productores del país están en el segmento socioeconómico más pobre de la economía del Perú, ¿no? Y a ellos son los que golpeamos todos los años con estos precios bajos de sus productos. O sea, que no nos distorsione un poco la realidad de los productores cuando vemos que las noticias que los precios suben en los mercados. Los precios están subiendo de los productos importados, más no de los productos de nuestros pequeños productores, ¿no? De modo que cuando se normalicen los precios internacionales, que eso va a pasar en 2 o 3 meses, cuando se normalice, ¿no? Tenemos que iniciar también ya la política pública para trabajar el impacto negativo de los precios en el campo, ¿no? Para evitar que estos precios caigan, ¿no? Y ahí, como planteábamos, ¿no? Algunas sugerencias, ¿no? También está el tema del marco orientador de cultivos, cómo esta información puede llegar de manera más eficiente al campo y ayude en la toma de decisiones, y podamos organizar más a los usuarios del agua para que ellos sean el vehículo, digamos, para que ayuden a evitar la sobreproducción, ayuden a evitar las siembras en exceso, ¿no? Y una vez que tengamos eso, fuerte con el financiamiento, ¿no? Fuerte como el FAE Agro, ¿no? De modo que como que tenemos 3 meses para hacer todos los ajustes legales, para hacer dinamizar el FAE agrario, para implementar también estos mecanismos que ayuden a evitar que los precios caigan, y podemos empezar el próximo año con unos servicios espectaculares para el campo, ¿no? Hay una oportunidad inmensa.
Los problemas son varios, los retos son enormes, pero las oportunidades también son inmensas. Y como digo, hay una oportunidad grande de ayudar a esos más de 2 millones de pequeños productores en el campo, ¿no? De modo que básicamente eso, creo que podemos enriquecer más la presentación con las preguntas y nuevamente agradecer a CEDIR por la oportunidad de poder llegar a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Ángel Manero, por esta primera participación en este webinar sobre el impacto del financiamiento en la pequeña agricultura peruana. Sí, amigos, hoy estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma de Facebook Live en simultáneo con Radio CEDIR, a través de www.cedir.org.pe. Hoy nuestro tema, reitero, impacto del financiamiento en la pequeña agricultura peruana. Está con nosotros el ingeniero Ángel Manero Campos, ingeniero agroindustrial con maestría en Administración de Agronegocios, ha sido gerente de operaciones en Sanchay Export, director del Banco Agropecuario, director de promoción de negocios de Sierra Exportadora, director nacional agrícola del MINAGRI y actual consultor senior en desarrollo productivo y negocios agrarios. Bien, llegó el momento entonces donde ustedes, amigos, puedan participar con sus preguntas e inquietudes. Tenemos algunas de ellas que vamos a leer rápidamente. Ingeniero Ángel Manero Campo nos pregunta, ¿por qué fracasó la bolsa de productos en el Perú? Sí, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Hubo 2 intentos de desarrollar la bolsa de productos. ¿Me están escuchando, Juliana? Sí, ingeniero. Ya. Hubo 2 intentos de desarrollar la bolsa de productos. En el primer intento, lo que faltó fue negocio, ¿no? Porque teníamos el mecanismo, ¿no? Pero alguien tiene que comprar y alguien tiene que vender, ¿no? De alguna manera, el comercio en el Perú está muy focalizado, el comercio nacional en los mercados mayoristas y el comercio internacional a través de las empresas agroexportadoras. Y nuestro país no produce muchos commodities, ¿no? No produce mucho maíz, ni mucho trigo, ni mucho aceite o oleaginosas, ¿no? Que son más o menos los productos que se transan en bolsa, ¿no? Algodón también, por ejemplo. Y el café, que sí es un producto que se cotiza normalmente en bolsa, al igual que el cacao, nosotros estamos un poco por encima del commodity, es decir, hacemos cafés especiales, cafés certificados, lo mismo cacao nativos, cacaos orgánicos, es decir, hacemos productos de alguna manera más especializados cuyos precios están normalmente por encima del precio de bolsa. Por lo tanto, tampoco negociamos en bolsa, ¿no? En el último intento de crear la bolsa de productos, el Estado le dio un impulso importante, ¿no? Porque se empezó a comprar los desayunos escolares por la bolsa de productos, las galletas fortificadas, los enriquecidos lácteos, ¿no? Pero esto de alguna manera dinamizó las bolsas llegaron a negociar cerca de 1.000 millones de soles al año, que era ya algo importante, ¿no? Además empezó a negociar algunos productos como afrecho, como algodón en fibra, algo de espárragos en conserva se hizo, pero de alguna manera el Estado le daba masa crítica, ¿no? Porque negociando 1.000 millones de soles, comprando sus desayunos en bolsa, ayudaba a que de alguna manera el negocio pues se incentive. Pero esto duró solo un año, ¿no? Cambiaron de ministro. Esto fue acerca del año 2001, 2002, cambiaron de ministro o de primer ministro. Bueno, tenemos algunos pequeños problemitas. Vamos a nuevamente esperar que pueda retomar la comunicación el ingeniero Ángel Manero Campos, ¿no? Mientras tanto, amigos, les comento que ustedes pueden visitar nuestra plataforma de Facebook Live. Nos ubican en www.cedir.org.pe. Dentro de nuestra página web, ustedes podrán visitar diferentes grupos, diferentes links donde ustedes puedan encontrar nuestros webinars, las charlas, algunas noticias, entrevistas que también estamos desarrollando, algunas notas de prensa, el desarrollo de algunos cultivos. Así que los invitamos a visitar nuestra página
en simultáneo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y Radio Sevilla. Radio Sevilla está funcionando las 24 horas del día. Tenemos un link dentro de nuestra página web, así que le invitamos a que también usted pueda visitar y conocer nuestra programación, también darnos algunas inquietudes, compartir algunas sugerencias para ir mejorando aún más nuestra programación, que está más o menos un 70%, con todo lo que es temas agrícolas, entrevistas, reportajes, tenemos audios, tenemos las mismas ponencias, los webinars, entrevistas con los agricultores de Moro, de la subcuenca del Río Loco, y ahora también de todas partes del mundo. Estamos tratando de conocer las realidades de muchos de nuestros amigos agricultores y productores, ¿sí? ¿Estamos ya con el ingeniero? ¿Cómo está, Sí. ingeniero? Nuevamente, bienvenido. Adelante, por favor. Sí, creo que no se me escuchó la última parte, ¿no? Les decía que cerca del año 2001-2002 hubo un cambio de presidente del Consejo de Ministros y el Estado dejó de comprar en bolsa, ¿no? De modo que eso desmotivó mucho a los agentes, porque prácticamente todos los bancos habían entrado ya a hacer sus agencias de bolsa, pero se retiró el Estado y todo eso se cayó y de nuevo colapsó la bolsa de productos, ¿no? De modo que eran iniciativas interesantes, pero es bien difícil hacerlo en el Perú solo con productos del agro, porque como decía, producimos nosotros frutas, hortalizas o producimos productos que se orientan al consumo local y esos son perecibles básicamente, ¿no? Quizás habría que empezar con una bolsa de productos minera, ¿no? Y allí creo que si hacemos masa crítica con los productos mineros, de ahí podemos ir extendiendo al agro de a pocos, ¿no? Básicamente eso. Bien, gracias por la respuesta, ingeniero. Segunda pregunta, ¿cuál fue el problema del Banco Agropecuario con el financiamiento para los pequeños agricultores? Sí, nosotros hemos tenido, bueno, de lo que fue la experiencia del Banco Agrario de hace 30 años, ¿no? De ahí ustedes recordarán que cerró el banco porque básicamente prestaba en soles y la inflación era enorme y al final recuperaba los soles y esos soles no valían casi nada, ¿no? Ese banco acabó quebrando. Luego en el 2003, 2004 nació no Banco Agrario, sino Banco Agropecuario, pero era un banco muy pequeño, ¿no? Hay que recordar que este banco nació con un capital de 100 millones de soles y de ahí se ha ido aumentando, 200 millones, 300, 400, creo que en su mejor momento llegó a tener cerca de 500 millones de soles de capital. Pero ustedes habrán escuchado que hubo préstamos grandes que se hicieron en el año 2014 a empresas agroindustriales, 30 millones por aquí, 40 millones por aquí, 20 millones por aquí, 10 millones por aquí, y esas empresas grandes no devolvieron esos créditos. Y hay que decir que no eran empresas las grandes de las principales que tenemos, ¿no? Eran empresas por lo general de propietarios que no estaban muy vinculados al sector, ¿no? Quizás algunos aventureros que vieron la posibilidad de tener un crédito grande, ¿no? Garantizando con tierras que prácticamente no valían, tierras de desierto, ¿no? Y la mayoría no devolvió la plata, ¿no? Y eso significó para el banco una cartera pesada de casi 500 millones de soles. Y ese problema lo sigue arrastrando hasta ahora, ¿no? El capital del banco, que era cerca de 500 millones de soles, se ha ido reduciendo con las pérdidas de no recuperar eso, y prácticamente ahora es 200 millones de soles, ¿no? De modo que los préstamos a la pequeña agricultura no han sido el principal problema de banco. El principal problema de banco son estos créditos grandes que se dieron y no se han podido recuperar hasta ahora, ¿no? Bien. Amigos, hoy nos está acompañando el ingeniero Ángel Manero Campos. Estamos ya en la rueda de preguntas. Así que ustedes tienen la oportunidad de participar a través de nuestra plataforma de Facebook Live. También lo pueden hacer a través de nuestro celular 944-95-77-10. Estamos atentos para atender. Pregunta el ingeniero. Los pequeños productores, dice, comenta uno de nuestros seguidores, somos los más afectados con el alza del dólar y nuestras cosechas no suben y cada vez están más baratas. ¿Qué hacer? Bueno, sin duda los fertilizantes han subido al doble casi,
¿no? Lo primero es que tengan la tranquilidad de que ya no van a subir más, es decir, ya tendrían que bajar, porque hemos visto que ya el precio del petróleo está retrocediendo, ya tendrían que bajar un poco, pero ciertamente dependemos pues de los precios internacionales, ¿no? Allí no podemos hacer mucho. Algunos piensan en producir fertilizantes a nivel nacional, ¿no? Eso es un poco complicado también porque no se crea que produciendo nacionalmente nos van a vender los fertilizantes más baratos. En realidad, traer el fertilizante desde afuera, desde cualquier país, es baratísimo. O sea, el transporte aquí no es el tema. El problema es la cotización del producto. De modo que lo que tenemos que ver nosotros es cuál es el gran problema que tenemos. El gran problema no es tanto el costo de los fertilizantes, porque ese costo impacta sobre todos los productores a nivel mundial. El principal problema son nuestros precios internos que tenemos. O sea, nuestros precios internos están muy por debajo de los precios que se pagan en otros países por sus productos. Es decir, el chileno le paga más por su papa a sus paperos, el ecuatoriano le paga más por su arroz a sus arroceros, el colombiano le paga más por su azúcar a sus azucareros. Nuestros precios están demasiado bajos y el Ministerio de Economía tradicionalmente ha estado feliz porque el consumidor tiene precios bajos y eso le ayuda a controlar la inflación sin duda, ¿no? Pero aquí el perjudicado siempre ha sido el pequeño productor, ¿no? De modo que retrocediendo se necesita un trabajo grande de ayudar a que los precios no caigan, no hacer control de precios, sino ayudar a que los precios no caigan. Y para eso hablamos del sistema de información, del marco orientador de cultivos, de diversificar cultivos, hablamos de promover el consumo, hablamos de exportar más y fundamentalmente hablamos de industrializar, ¿no? Sin miedo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la presentación anterior, de que toda la harina importada que tenemos, ¿no? Casi todo el consumo de pan, de galletas, de fideos, la harina que compras para hacer los postres en tu casa, todo eso es harina importada, ¿no? Importamos cerca de 2 millones de toneladas de trigo. Entonces yo digo, oye, si a esos 2 millones de toneladas que importamos simplemente le decimos a la industria, obligatoriamente tienes que usar 3% de harina de granos andinos como mezcla, ¿no? Es decir, si compras 2 millones, tienes que comprar 60.000 toneladas de harina de granos andinos a tus productores, obviamente ahí son los productores nacionales, ¿no? Ahí vamos a beneficiar a los productores nacionales, es decir, estamos ayudando, estamos haciendo que un mercado grande, un mercado que ya funciona, que es el mercado de las harinas, con una norma que haga obligatorio que se mezcle con 3% de harina de granos andinos, con eso nomás estaríamos haciendo más de 60.000 hectáreas de granos andinos o asegurando el mercado para 60.000 hectáreas de granos andinos en el Perú, ¿no? Y cosas como esas, ¿no? La leche, por ejemplo, la leche hay que hacer un ajuste ahí en el tema de la utilización de la leche en polvo, ¿no? La cebada, tenemos que generar un incentivo porque toda la cerveza que consumimos se hace con cebada importada, ¿no? Cuando antes se hacía con cebada nacional. Entonces tenemos que empezar a implementar incentivos para que la industria se articule más con nuestros productores nacionales, ¿no? Y en industria podemos hablar horas sobre las posibilidades, ¿no? Como esta ley de biocombustibles, ¿no? Que obligaba a una mezcla con etanol o mezcla con biodiesel y que se hizo inicialmente para favorecer a nuestros productores nacionales, se distorsionó y ahora ¿qué pasa? Se importa el etanol, se importa el biodiesel y Repsol y Petroperú no le están comprando a nuestros productores nacionales. Entonces, se le quiere hacer varios ajustes, pues, o sea, cuando hablamos, pues, de que el país está convulsionado, de que hay caos social, de que hay polarización, de que hay un sector rural abandonado, nunca discutimos cómo mejorar la realidad del sector rural, ¿no? Y mejorarla más allá, pues, de lo que es, pues, darle su bono, de lo que es juntos, pensión 65, de darle regalitos, ¿no? Sino de mejorar sus capacidades productivas, ¿no? Ellos saben producir, ¿no? La mayoría de productores saben producir, ¿no? Pero ¿quién va a tener incentivos a producir más si los precios están bajos, si los precios están golpeados, ¿no? Entonces, ayudemos a que no caigan esos precios, ¿no?
Y eso se puede hacer, ¿no? Por lo que hemos explicado ahora y hemos explicado en la presentación anterior, podemos ayudar a que los precios no caigan y en eso hay que trabajar y allí estaremos solucionando el problema del sector rural de manera permanente, ¿no? Correcto. Bien, ingeniero Ángel Manero Campos. Pregunta. ¿El gobierno podría financiar solo los cultivos en semáforo verde? Es decir, más bajas hectáreas cultivadas. En principio sí, en principio eso sería lo ideal. El problema es que no vamos a encontrar muchos cultivos con semáforo verde porque parece increíble, cada año se incorporan más de 50.000 nuevas hectáreas con agua a nuestra pequeña agricultura, por proyectos que hacen las regiones, por proyectos que hace el ministerio, por inversiones de los mismos privados. Cada año ampliamos la frontera agrícola bajo riego, cada año hay 50.000 nuevas hectáreas que entran a producir alimentos, básicamente. No era como antes, pues, que teníamos el algodón, ¿no? Y producías más algodón y eso se iba a la industria, no inundaba el mercado local, ¿no? Ahora prácticamente todos producimos alimentos, ya no hay cultivos industriales. De modo que eso tenemos que cambiar. Y claro, lo ideal, como dice la pregunta, la sugerencia, es financiar solo aquellos productos que están con semáforo verde. El problema es que probablemente no va a haber muchos productos con semáforo verde, ¿no? Y es lo primero que tenemos que trabajar sin duda, ¿no? Bien, gracias por la respuesta. Siguiente pregunta, ingeniero. ¿Cómo se tomaría el problema de la migración de los ciudadanos en las zonas rurales? Claro, cambio que ha afectado el desempeño de una familia que se dedica a una agricultura donde hoy en día no se tiene mucha fuerza de trabajo, al haber quedado ya habitantes de 65 años de edad en adelante. No, sin duda, ¿no? La migración se va donde hay más oportunidades, ¿no? En una presentación veíamos el reporte del INEI que la migración básicamente se va en su mayor parte a Lima y en menor escala se va a Arequipa. Son las únicas dos ciudades que atraen gente en este momento, Lima y en menor escala Arequipa, ¿no? Esto hace pues que estemos quitándole capital humano al sector rural, ¿no? Esto es como tener una casa y que todos vivamos solo en la sala de la casa, ¿no? No utilizamos ni la cocina, ni las habitaciones, ni el comedor, ni nada más. Todos estamos en la sala de la casa. O sea, estamos desaprovechando la casa. Al igual, estamos desaprovechando el país. Estamos desaprovechando, si le quitamos gente al sector rural, estamos desaprovechando todos los recursos que tiene el sector rural, porque el sector rural tiene el recurso de suelo, tiene el recurso de agua, tiene el recurso de clima, que por falta pues de gente, ¿no? Se deja de producir, ¿no? Pero ¿cuál es el meollo del problema? Es que precisamente no es negocio producir, ¿no? ¿Quién va a ser loco de estar produciendo tanto y pierde plata todos los años? La gente produce lo mínimo indispensable, ¿no? No arriesga mucho, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mejorar esas actividades económicas, ¿no? Y prácticamente, si hablamos del sector rural, estamos hablando de actividad agropecuaria. ¿Y cómo mejoramos la actividad agropecuaria? Lo he dicho anteriormente, ¿no? Fundamentalmente, evitando que sus precios caigan. Oiga, si el precio de la papa estuviera un solo en chacra, que eso es perfectamente posible, ¿eh? Un solo en chacra, eso significa que el consumidor va a pagar un solo 80, que lo ha pagado en el tiempo, lo ha pagado en varias semanas y el consumidor no se complica mucho, ¿no? Un solo en chacra en papa, eso significa que el productor haría muchísima plata. Eso significa que todo el sector rural, el sector andino principalmente, se va a dinamizar, que va a reverdecer completamente, ¿no? Solo haciendo que la papa esté un sol, ¿no? Entonces, el precio, amigos, el mercado es el tema que dinamiza las economías regionales, ¿no? Una vez que trabajamos el precio, ya vamos con el tema del financiamiento, ¿no? Como decía la persona, ¿no? Semáforo en verde, ya le damos financiamiento para que él produzca más y sabe que produciendo más va a ganar más plata, ¿no? No como ahora, donde pasa en muchos productos, donde produzco más producto al mercado, inundo más al mercado y los precios caen más, ¿no? Entonces, eso es un círculo vicioso. Bien.
El pequeño agricultor viene ejerciendo una agricultura de subsistencia durante casi toda la vida republicana, debido a que son explotados por comerciantes intermediarios. Para ayudarlos, el Estado organizó las ferias agropecuarias, pero no eran permanentes y actualmente se ha descuidado eso. ¿Qué recomienda usted para que el pequeño agricultor sea mejor beneficiado? Bueno, es una pregunta sociológica, ¿no? Cuando llegaron los españoles se agarraron obviamente las mejores tierras, ¿no? Y desplazaron a los locales a las partes más altas, ¿no? Por lo general, ¿no? Antes, pues, ¿qué sentido tenía cultivar a 4.000 metros de altura, ¿no? Los incas, pues, utilizaban los valles interandinos, utilizaban las mejores tierras del Perú, ¿no? Pero cuando llegaron los españoles agarraron estas tierras y mandaron a los locales, pues, a las partes altas, ¿no? Es por eso que en las partes altas no hemos desarrollado mucha tecnología, ¿no? Tecnologías de invernadero o casas abrigadas, esas cosas, porque esa gente no ha estado todo el tiempo ahí. Esa gente fue desplazada de alguna manera cuando les quitaron sus tierras abajo. Entonces, los españoles hicieron las grandes haciendas de la colonia y una vez que llegó la República, no es que esas tierras se repartieron, ¿no? Sino esas tierras simplemente cambiaron de dueño, ya no era probablemente un descendiente español, probablemente era un criollo, ¿no? Con plata, ¿no? Y esas haciendas se fueron heredando, ¿no? De alguna manera hubieron muchos abusos, habían haciendas que trabajaron muy bien, ¿no? En la costa central, por ejemplo, muchas haciendas destacadas, pero en la región andina habían muchos abusos, también en la zona norte del Perú y en la zona sur del país, muchos abusos, porque la hacienda venía con gente, pues, ¿no? El hacendado le daba al agricultor o a su trabajador un pedazo de tierra para que se cultive sus productos y a cambio trabajaba en la hacienda, ¿no? De alguna manera, habían algunos justificantes para la reforma agraria que hizo Velasco, ¿no? Sin duda, o sea, había justificante social, había abuso en varios lados. Obviamente la reforma agraria se pudo hacer diferente, se pudo hacer mejor, pero se dio la reforma agraria, ¿no? Entonces, la reforma agraria es prácticamente la que crea la pequeña agricultura en el Perú. Antes, básicamente, había un productor de subsistencia que hacía agricultura en las partes altas, en las tierras menos productivas, o era parte de una hacienda donde el hacendado le había dado un pedazo de tierra, básicamente, ¿no? O algunos pues, productores que tenían sus predios, pero no eran la mayoría. La mayoría de la pequeña agricultura se dio después de la reforma agraria, ¿no? Y hay que recordar las cooperativas que se generaron o las SAIs que se generaron en la sierra, y ya a partir de 1980, cuando regresa Belaunde y se permite la parcelación de las cooperativas, es decir, la titulación individual, allí nacen los pequeños productores con título de propiedad, ¿no? Prácticamente allí nace la pequeña agricultura formalmente en el Perú, y es lo que vemos ahora en toda la costa, ¿no? Pequeños productores produciendo, ¿no? De modo que la pequeña agricultura es relativamente nueva, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan en el año 80, ¿no? Año 82, 83, 84, 85, teníamos una agricultura protegida de alguna manera porque los aranceles son altos. Pero después del gobierno de Fujimori, año 91, 92, donde prácticamente los aranceles se bajaron un montón, esa agricultura quedó bastante desprotegida, ¿no? Y ahí prácticamente desapareció el algodón, desapareció el maíz, ¿no? Entonces vinieron las importaciones con fuerza y de ese golpe no nos hemos recuperado, ¿no? Ya no se puede pensar en subir aranceles porque ya tenemos pues unos acuerdos de libre comercio que son importantes para el país. Los acuerdos de libre comercio nos hacen ganar como país. El problema es que ganan 2.000 o 3.000 empresas y pierden casi 500.000 de pequeños productores, si analizamos solo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso no quiere decir que tenemos que eliminar el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, sino que tenemos que ver cómo esos 500.000 productores, que son ganaderos, que son maiceros, que son algodoneros, cómo esos 500.000 productores que han perdido los podemos ayudar para que se diversifiquen u otros mecanismos que mejoren su competitividad y mejorar su situación, ¿no? De modo que la pequeña agricultura, como decía, es relativamente nueva. La pequeña agricultura formal tuvo 10 años más o menos de protección arancelaria,
Vino el gobierno de Fujimori, se quitó la protección y desde ahí venimos sufriendo el impacto del comercio global, ¿no? Sin mucha ayuda, ayuda efectiva del Estado, porque el Estado ha hecho varios intentos de ayudar, pero los ha hecho mal, o la ayuda ha sido insuficiente o ha sido inoportuna, ¿no? Entonces, como decía, el agricultor todavía no se recupera de ese golpe de desprotección que le dimos, ¿no? Y ahí todavía está esperando qué medidas de solución le damos, ¿no? Exacto. Bien, nosotros les comentamos, amigos, que estamos en transmisión en simultáneo con Radio Seguir y nuestra plataforma de Facebook Live. Somos Servicio para el Desarrollo Integral Rural y estamos transmitiendo. Nosotros estamos aquí en la ciudad, estamos en el distrito de Moro, en Ancash, a 1 hora de la ciudad de Chimbote. El ingeniero Ángel Mañero se encuentra. Ingeniero, ¿dónde se encuentra usted? ¿Aló? Sí, me copia. Sí, me está copiando, pero tenemos pequeñas interferencias igual. Nuestro agradecimiento a todos ustedes, amigos, por seguirnos. Gracias por la confianza depositada en nuestra organización CEDIR. Vamos rápidamente con otra pregunta. Ingeniero, dice, el pequeño agricultor viene ejerciendo una agricultura de subsistencia durante casi toda su vida republicana. Dice, en mi región se desarrolla el cultivo de papa y maíz, solo con lluvia. ¿Podría compartir información, usted ingeniero, de proyectos que hayan tenido éxito en la aplicación y búsqueda de agua para riego? Esa pregunta no le podría responder, ¿no? Es interesante lo que está pasando en los países árabes ahora, donde han desarrollado una tecnología para producir lluvias, ¿no? Una tecnología efectiva, ¿no? Porque siempre han habido algunos intentos, pero a veces funcionaban, a veces no. Parece que los árabes ya han llegado a un nivel tecnológico importante para producir lluvia en cualquier momento. No sé los detalles, no soy especialista en el tema, pero lo voy a buscar. Si me escriben al correo amanero@agro.pe, ahí le puedo compartir los resultados de esta búsqueda. Perfecto, muy bien, ingeniero. Estamos recibiendo también algunos mensajes a través del 944-95-6716, nuestra línea de CEDIR. Dice, para los agricultores y productores de papa, la realidad ha sido muy dura. Hubieron momentos en los que el precio en campo ha sido irrisorio. Dice, muchos simplemente lo perdieron todo. ¿Quién asume toda esta pérdida? ¿No es acaso el productor? Sin duda es el productor y el gran beneficiado es el consumidor, ¿no? El consumidor ha estado pagando $1 por papa, 80 céntimos por kilo de papa blanca, ¿no? Son precios bajísimos y son los mismos precios que el consumidor pagaba en el año 1997. Es decir, han pasado 23 años y el consumidor sigue pagando el mismo precio por la papa. Cuando el sueldo mínimo en el año 1997 era 345 soles. Ahora el sueldo mínimo es 930 soles y el precio de la papa sigue siendo el mismo, ¿no? Sin duda, y los precios de los insumos se han encarecido, los precios de todos los servicios se han encarecido, el costo de vida se ha encarecido tremendamente. Sin duda aquí está perdiendo el productor y se ha beneficiado el consumidor, ¿no? Ya es momento, pues, de que el consumidor empiece a reconocer el trabajo de los productores y esto traducido en mejores precios, ¿no? Lamentablemente no es posible tanto hablar ahorita de este tema porque se ha dado una coyuntura internacional de que casi todos los precios de las materias primas subieron, ¿no? Entonces aquí es complicado ya hablarle al consumidor de pagar un mejor precio, pero eso no es lo normal. Lo normal es que por ahí sube algún precio internacional o sube otro, pero eso se da solo por un periodo. No se veía que suban todos de golpe, como ha pasado en estos últimos meses, ¿no? Pero como decía, ya están bajando y eso se está normalizando y es momento de empezar a ver
cómo el productor le reconoce mejores precios, cómo el consumidor le reconoce mejores precios al productor, y ahí pues es nuestra tarea para, desde el gobierno, ordenar la oferta, evitar sobre cosechas, o evitar, mejor dicho, exceso de siembras, ¿no? Y lo otro, ¿no? Promover más el consumo, la diversificación, promover más la exportación y fundamentalmente la industrialización, ¿no? Correcto. Tenemos por aquí otra pregunta. Gracias a nuestros seguidores, gracias por estar con nosotros y acompañarnos hoy en el desarrollo de este webinar sobre impacto del financiamiento en la pequeña agricultura peruana. Pregunta, ¿el préstamo agrario es una propuesta de financiamiento, es una alternativa positiva para el agricultor? El financiamiento sí, ¿no? Pero hay que tener ahí en cuenta varias cosas, ¿no? Si al productor yo le doy un financiamiento y sus precios están con tendencia a bajar, entonces ese productor no va a poder pagar el financiamiento, ¿no? Y probablemente le voy a complicar la vida porque va a quedar reportado en las centrales de riesgo, ¿no? En la SBS como que no pagó su crédito, ¿no? Y eso es complicado también. Hay y quizás habría que ir más al profundizar más el tema, ¿no? El Perú ha tenido años terribles, momentos de crisis enorme, crisis económica, terrorismo, hemos tenido el cólera, hemos tenido hiperinflación, todo, ¿no? Pero aún en nuestros peores años, por ejemplo, uno ve los chifas, ¿no? Uno veía los chifas, ¿no? Yo soy de Cañete, en Cañete habían 3 chifas, ¿no? Aún en los peores años, en un buen año, tú ves los 3 chifas llenos, pero en un mal año ves 2 vacíos y ves un chifa que siempre está lleno. O sea, aún en los peores años hay emprendedores que logran, de alguna manera, logran manejar la situación, ¿no? Por la calidad de servicio, por la calidad de sus productos, aún en los peores años logran defenderse. Igual es la pequeña agricultura, ¿no? Aún en precios bajos, hay algunos productores que saben hacer la diferencia, ¿no? Son muy especialistas, tienen rendimientos espectaculares, son muy ahorrativos, saben cómo manejar los costos, la tecnología, darle lo indispensable al campo, ¿no? Y tienen buena tecnología, ¿no? Aún en los peores años hay algunos productores que ganan plata, ¿no? Por eso se decía, ¿no? El precio de la papa cayó, pero hay algunos productores que supieron sembrar en el mes correcto para cosechar en el mes correcto y un poco salirse de esta vorágine que fue los precios bajos, ¿no? De modo que el crédito, más que a nivel de producto, tiene que estar orientado un poco al productor específicamente, ¿no? Porque esto es como un salón de clases. En un salón de clases tenemos un 30% relajado, tenemos un 30% de alumnos que son de media tabla y hay un 30% de alumnos destacados, que son el tercio superior, ¿no? De alguna manera, el financiamiento tiene que enfocarse a ese tercio superior, ¿no? En aquellos que pueden hacer mejor las cosas, porque son los que tenemos que ayudar a crecer, ¿no? Ese productor que ahorita te hace 1 hectárea o 2 hectáreas de papa o de arroz, el próximo año debería poder hacer 1 hectárea más y así, ¿no? Ir creciendo, ¿no? Y en unos 10 años ese productor debería tener 10 o 15 hectáreas porque sabe hacer las cosas bien, ¿no? A ellos tenemos que focalizarlos y a ellos tenemos que ayudar. El FAE agrario, de alguna manera, tenemos que salvar a varios. Es un mecanismo de emergencia, ¿no? Pero, sin duda, algunos van a pagar su crédito y algunos no lo van a pagar. Esos que no los van a pagar, ya quedaron ahí, ¿no? No esperen otro financiamiento después, pero aquellos que van a pagar su crédito del FAE Agro, a ellos tenemos que apuntar y con ellos tenemos que crecer en el tiempo, ¿no? Ver qué nuevos productos financieros le damos y cómo ayudamos a ellos a crecer y a desarrollar, ¿no?
Pregunta el ingeniero Ángel Mañero. ¿Los créditos que brinda el Fondo Agro Perú pueden ayudar con el financiamiento agrícola? Bueno, lo que pasa es que a falta de, Agrobanco no tenía recursos, de alguna manera el Ministerio de Agricultura le ha dado recursos a Agrobanco para que los preste a una tasa bajísima que es 3.5% al año. Esta tasa es excesivamente baja, ¿no? Hay que decirlo, pero se dio por un tema de emergencia. Pero eso no tiene que ser la regla, ¿no? Tenemos que buscar que Agrobanco sea de alguna manera sostenible por sí mismo, ¿no? Sin recursos del ministerio, ¿no? Tenemos que ver cómo podemos hacer una segunda etapa. Lo de FAE Agrario es vital, es elemental porque no hay otra forma de reactivar el crédito, ¿no? Pero tenemos que pensar cuál va a ser la segunda etapa para esos productores que cumplan con pagar su crédito, ¿no? Y ahí es el diseño que tenemos que hacer para el agrobanco. Cómo el agrobanco puede captar recursos del sector privado de bajo costo financiero, recursos que Agrobanco puede recibir a 2, 3% al año, ¿no? Y Agrobanco colocarlo en este esquema que decía, 1% al mes, que es más o menos es 12% al año, ¿no? Agrobanco. ¿Cómo puede Agrobanco captar plata a 3% y colocarla a 12%? Eso podría ser posible si Agrobanco tuviera una buena cartera de productores y si Agrobanco estuviera pues sólidamente con sus ratios financieros sólidos y tuviera una gestión apropiada, ¿no? Eso es posible y ese diseño de Agrobanco tenemos que ir pensándolo obviamente de aquí a 2 o 3 años, ¿no? Por lo pronto, el FAE agrario no hay otra alternativa. Bien, ingeniero. Hoy, amigos, nos está acompañando el ingeniero Ángel Mañero Campos, ingeniero agroindustrial con maestría en administración de negocios. Ha sido gerente de operaciones en Sunshine Export, director del Banco Agropecuario, director de promoción de negocios de Sierra Exportadora, director nacional agrícola de Minagri y actual consultor senior en desarrollo productivo y negocios agrarios. Hoy estamos desarrollando con el ingeniero Ángel Mañero Campos nuestro webinar sobre el impacto del financiamiento en la pequeña agricultura peruana. Estamos ya en la rueda de preguntas. Ingeniero, ¿qué opina usted de la segunda reforma agraria que propone el ministro de Agricultura y Riego, Raúl Maica, del cooperativismo agrario y la industrialización del agro? Bueno, en realidad, siendo honestos, me parece un mal nombre porque reforma agraria, es cierto, a la mayoría de pequeños productores nos trae buenos recuerdos, pero a otro grupo del país le trae muy malos recuerdos, ¿no? Yo creo que se pudo evitar utilizar ese nombre, ¿no? Y más aún si va en la línea de lo que se propone, ¿no? Porque entiendo, por lo dicho por el ministro de Economía o por el actual ministro de Agricultura, la segunda reforma agraria busca darle competitividad al pequeño productor, ¿no? Competitividad de verdad que no se pudo dar en la primera reforma agraria, ¿no? Y esa competitividad pasa por lo que he escuchado, asociatividad, pasa por titulación, pasa por financiamiento, pasa por los servicios, ¿no? Y pasa por industrialización también, ¿no? De modo que son cosas muy positivas cuando ya hemos escuchado la explicación, ¿no? Oye, me hubiera gustado que se use otro nombre, pero ya está, ya se lanzó, ya está, y lo que queda, pues, desearle el mayor de los éxitos, ¿no? Como digo, la primera reforma agraria, pues, no trabajó sobre la competitividad de los pequeños productores, y esperamos que en esta segunda etapa sí se pueda hacer, ¿no? Correcto. Muy bien, gracias por la respuesta. Ingeniero, nos están preguntando, dice, ¿cómo acceder al FAE Agro? Si para acceder a estos créditos, muchos de nuestros agricultores y ganaderos deben presentar requisitos, varios requisitos. Entre ellos, tener título de propiedad. ¿Qué sucede con aquellos que no tienen título de propiedad? En principio no debería darse al que no tiene título de propiedad, pero no debería dársele, también es muy duro de decirlo, ¿no? Lo que tenemos que hacer,
Mire, y esto es posible de hacer, es un mecanismo rápido, y le digo que es perfectamente posible de hacer para en 30 días poderle dar un título de propiedad a alguien, ¿no? Un título de propiedad que en el peor de los casos puede ser judicializado paralelamente, ¿no? Sí, es que a veces hay discusiones, ¿no? A veces hay discrepancias, pero se da el título de propiedad de alguna manera provisional en 30 días y con ese título ya se le da el financiamiento, porque al final el financiamiento se le está dando a la persona, ¿no? Entonces, yo creo que hay que insistir en darle financiamiento al que tiene título de propiedad, aunque Agrobanco ha abierto algunas puertas, ¿no? Para darle al que tiene posesión, pero yo creo que ese no debería ser el camino. O sea, como no tienes título de propiedad, entonces tengo que darle al que no tiene título de propiedad, creo que ese no tiene que ser el camino. El camino tiene que ser darle al que tiene título de propiedad, y si no lo tiene, darle un mecanismo rápido e inmediato de que ese predio se pueda titular. Creo que esa es la forma en que deberíamos avanzar como país, ¿no? Perfecto. Pregunta ingeniero por acá. ¿Considera usted que el sector del agro es el más olvidado? El más olvidado. Ajá. Eh, no sé si olvidado, porque el agro pues está en el corazón del peruano, ¿no? Pero es este corazón tacaño, pues, ¿no? Este corazón que le gusta su papa María, que le gusta toda su gastronomía, ¿no? Sus quesitos, ¿no? Pero es roñoso para pagarle al pequeño productor, ¿no? O sea, estamos en el corazón, pero no tanto en el bolsillo, ¿no? O sea, olvidados no estamos. Lo que sufre el agro es de alguna manera la crisis de los mercados, ¿no? Y esto es por estructura, como decía. Cada año hay nuevas hectáreas que están produciendo, cada año hay más cosechas, estas cosechas inundan los mercados, bajan los precios, y eso es complicado, ¿no? Ya hay un reporte oficial del Ministerio de Agricultura en su marco orientador de cultivos que te dice que los precios inclusive ahora son mucho más bajos que los del año 2007, que del año 2007, que hace 13 años. Entonces, eso no debería darse, ¿no? Y tenemos que resolverlo, y eso se puede resolver, ¿no? Olvidémonos ese tema de que no se puede incidir sobre el mercado. Sobre el mercado se puede incidir, y se incide en todo el mundo, ¿no? Y estamos hablando de la formación de precios. Obviamente el precio es el resultado del equilibrio, pero en su formación intervienen varios factores, ¿no? Y ahí sí podemos intervenir, como lo hemos explicado en esta presentación, ¿no? Perfecto, ingeniero. Bastante interesante. Claro, también toda la exposición, las respuestas también a cada una de las preguntas de nuestros participantes. Ingeniero, si hubiese alguna consulta de parte de nuestros seguidores, un correo, un número de celular donde ellos puedan comunicarse directamente con usted. Claro que sí, pueden escribir al WhatsApp 99 27 89 938. 99 99 27 89 938, y el correo es amanero@agro.pe. amanero@agro.pe. ¿Puede repetir el correo, por favor? Sí, amanero@agro.pe. Cortito. Perfecto. Ingeniero Alex Valero, muchas gracias por habernos acompañado. A nombre de nuestra organización, a nombre de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Juan Carlos Espinosa, nuestro agradecimiento. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Chao. Gracias, ingeniero. Hasta la próxima oportunidad. Dios la bendiga.